Edward Wilson. El sentido de la existencia humana. Primera parte. ¿Por qué existimos? La historia no tiene mucho sentido sin la prehistoria, y la prehistoria tiene poco sentido sin la biología. El conocimiento de la prehistoria y la biología están extendiéndose rápidamente. El interés recae en cómo se originó la humanidad y en por qué una especie como la nuestra existe en este planeta. El sentido del sentido. La humanidad goza de una posición privilegiada en el universo. ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas personales? Creo que sabemos lo suficiente sobre el universo y sobre nosotros mismos como para poder plantearnos estas preguntas de una forma comprobable. Podemos responderlas. Podemos, con nuestros propios ojos. Mira a través del cristal oscuro y hacer realidad la profecía de Pablo. Ahora conozco una parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, nuestro lugar y nuestro sentido. Sin embargo, no se nos está revelando como pronóstico Pablo para nada. Hablemos sobre esto. Razonemos juntos. Propongo un viaje con este objetivo, en el cual me ofrezco como guía. Nuestra ruta primero discurrirá por el origen de nuestra especie y su posición en el mundo viviente, cuestiones que en un principio ya abordé en otro contexto, en la conquista social de la Tierra. Y a continuación se nos presentará, a partir de una serie de pasos en dirección a las humanidades y pasos de regreso a las ciencias naturales. Un problema, un problema más fácil. ¿A dónde nos dirigimos? Y la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? Ha llegado el momento, creo, de poner sobre la mesa la posibilidad de unificar esas dos grandes ramas del conocimiento. Las humanidades se preocuparían en colonizar las ciencias y de hacerlo, ¿les iría bien un poco de ayuda? ¿Qué me dicen si sustituimos la ciencia ficción, la imaginación, de una fantasía, producto de una únicamente, por nuevos mundos, con muchísimas más diversidad, basados en la ciencia real, procedente de muchas mentes? Los poetas y los artistas visuales podrían buscar dimensiones desconocidas, profundidad y significado en el mundo real, más allá de la gama de nuestros sueños corrientes. Les interesaría encontrar la verdad en lo que Nietzsche llamó en humano, demasiado humano. Los colores del arco iris que se perfilan en los bordes exteriores del conocimiento y la imaginación. Allí es donde encontraremos el sentido. En su uso más habitual, la palabra sentido implica intencionalidad. La intencionalidad implica creación y la creación implica un creador. Cualquier entidad, cualquier proceso o la definición misma de cualquier palabra son fruto de una consecuencia intencionada que el creador ha elucubrado. Esta es la fase de la visión filosófica del mundo que comparten las religiones organizadas, y en concreto de sus mitos de la creación. La existencia de la humanidad dan por sentado tener una finalidad. Los individuos tienen un propósito en esta tierra. Tanto la humanidad como los individuos cuentan con un sentido. La palabra sentido puede utilizarse de otra manera, más general, que implica una forma de ver el mundo muy distinta. Son los accidentes de la historia, y no los propósitos de un creador, los que generan un sentido. No hay una creación previa. En vez de ello, existen imbricadas redes de causa y efecto material. El desarrollo de la historia solo obedece a las leyes generales del universo. Cada acontecimiento es aleatorio, pero altera la probabilidad de futuros acontecimientos durante la evolución orgánica. Por ejemplo, el origen de un desarrollo de la selección natural hace que el origen de estos procesos sea más probable. Esta noción del sentido, en tanto que arroja luz sobre la humanidad y el resto de la vida, es como la ciencia que ve el mundo. Ya sea en el cosmos o al respecto de la condición humana, esta segunda interpretación, que abarca más, existe en la evolución de la realidad de hoy en día. Entre innumerables posibles realidades, a medida que fueron emergiendo entidades y aparecieron procesos biológicos más complejos en las eras pasadas, el comportamiento de los organismos empezó a para, in-
porque integraban el uso de un sentido intencionado. Al principio, los sistemas nerviosos y sensorial de los organismos multicelulares más primitivos. A continuación, un cerebro organizador. Finalmente, un comportamiento que responde a determinadas intenciones. Una araña teje su tela con el propósito de cazar una mosca, sea consciente o no del resultado. Ese es el sentido de la telaraña. El cerebro humano evolucionó bajo el mismo régimen de la tela de araña. Cualquier decisión que tome un ser humano tiene sentido en su primera aceptación, la de la intencionabilidad. Pero esta capacidad de decidir y, y cómo y por qué empezó a existir, y las consecuencias que conllevó, conforman el sentido de la existencia humana más amplia, basado en la ciencia.